me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén, que está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de María Echeverría Hernández al cumplir 4 años de fallecida, intención de sus hijos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que todas tus criaturas te den gracia y proclamen la gloria de tu reinado, explicando siempre las hazañas a los hombres y la majestad de tu reino perpetuo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablaros como a hombres de espíritu, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Por eso os alimenté con leche, no con comida, porque no estabais para más. Por supuesto, tampoco ahora que seguís los instintos carnales. Mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, es que os guían los instintos carnales y que procedéis según lo humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo de Apolo, ¿no estáis procediendo según lo humano? En fin de cuentas, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Somos ministros que os llevaron a la fe, cada uno como le encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario
según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campos de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, pues para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a hacer una reflexión profunda sobre nuestra manera de actuar delante de Dios. En la primera lectura escuchábamos al apóstol San Pablo hablando a los corintios. Los corintios son un pueblo bastante especial, una comunidad formada por él, pero como son un puerto por allá en el Asia Menor, son personas que tienen una mentalidad de puerto, es decir, esperan novedades, pero también son gente un poco dura, porque no comen tan entero. Son personas que siguen sus tradiciones, son supersticiosos y, como hoy nos dice la palabra de Dios, les cuesta madurar mucho estas cosas. ¿Por qué? Porque se apegan a eso que tienen, a sus tradiciones, a sus formas de ver el mundo, y una de esas tradiciones es seguir líderes. Parece que la costumbre de aquella época era el bautismo, pero no estoy hablando del sacramento que tenemos ahora, sino que cuando alguien aparecía por allí en aquellas épocas y tenía un mensaje que dar, la gente realizaba esos actos llamados bautismo, un lavatorio, una forma de acercarse a tal o cual persona, y eso los ligaba a esas personas. Eso mismo quisieron hacer entonces aquí con Pablo y sus amigos. Un grupo dijo: nosotros fuimos evangelizados por Pablo,
y por eso estamos unidos a Él. Otros dijeron, nosotros somos de Apolo y estamos unidos a Apolo. Y Pablo dice, ¿y cuál es el asunto ahí? Eso no es lo normal. Pablo y Apolo simplemente somos ministros de Dios, anunciamos al mismo Dios con los carismas que cada uno recibió, pero el que hace crecer es Dios mismo. Por eso tengo que hablarles todavía como a niños, tengo que darles de beber lechecita, dice ahí, no alimento sólido, porque todavía están muy apegados a esas tradiciones. Hay que hablarles como a humanos, no como a gente de Dios. Y eso pues también nos puede servir a nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que seguir comiendo lechecita y no alimento sólido? El alimento sólido en la palabra de Dios, queridos hermanos, significa pues eso que implica entregarse, consagrarse y meterse con Dios hasta las últimas consecuencias. Todos los que hemos pasado por iglesia, todos los que tenemos algún tipo de experiencia comunitaria, todos los que tenemos fe, pues sabemos lo que implica tener fe. Y a veces se tiene una fe en grado poquito, a veces se tiene en grado medio o a veces en grado alto. Y eso entonces va implicando una consagración a Dios, una entrega y una disposición. La disposición incluso de ir hasta las últimas consecuencias, como decíamos ahora. Tomemos un ejemplo del Evangelio, por ejemplo, San Juan. En el capítulo 13 hay una última cena de Jesús con sus discípulos. Los discípulos han sido instruidos durante varios meses por Jesús, pero ellos siguen con sus tradiciones humanas. La pelea entre ellos era quién de nosotros es el más grande, el mayor, para poder mandar sobre los otros. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Esos son cosas humanas, pensamientos humanos, y por eso hay que darle lechecita, no alimento sólido. Y entonces Jesús, en esa última cena, quiere hacerlos crecer, y por eso Él mismo se levanta y se quita sus vestidos, su manto, que tiene un gran significado en el Nuevo Testamento, y se queda solo con una toalla que utilizaban los esclavos de aquella época para lavar los pies a los otros. Ese gesto lo tomó Jesús como una forma de decirles, yo estoy enteramente comprometido con Dios y voy hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias en la religión que Cristo nos ha regalado es servir al extremo. Y con ese gesto de lavarle los pies, que en esa época era humillante y era labor de esclavos, lo que está indicándole Jesús a los discípulos y a nosotros también es que hay que hacerse esclavo. Lo que le dijo alguna vez a los discípulos que peleaban para ver quién era el mayor, porque la pelea en este mundo es esa: quién tiene más éxito, quién tiene más dinero, quién tiene más poder. Y eso como que nos vamos a mezclar. Eso es lo que llama Pablo hoy las cosas humanas. Eso que no nos deja crecer y nos deja siempre como niños en las cosas de Dios. Crecer en las cosas de Dios es hacerse el esclavo de todos, morir por todos, y ese es el máximo servicio, como Jesucristo. Mi servicio, mi máximo nivel de esclavitud es morir por ustedes, significado en el gesto de lavarle los pies y en el gesto de la última cena, donde dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es decir, Él se queda como aquel que va a ser el refuerzo constante, el alimento constante, el que se entrega para que los demás lo devoren. Que ese es el grado máximo, queridos hermanos. Eso debemos aprender. Y este es el alimento sólido que todos debemos aprender. Yo tengo hoy que aprenderlo, pero también como guía espiritual de aquí, de esta parroquia y de los que nos escuchen, también tengo que anunciarlo. No puedo quedarme con esto. El alimento sólido es
que todos y cada uno, ojalá, maduremos hasta que digamos, estoy dispuesto a volverme pan y vino para los demás, que eso en términos prácticos es morir por los otros. Meterse con Dios es morir por los demás. Eso ya está en el mundo de una u otra manera. Un papá y una mamá, ¿qué hacen por sus hijos? Pues entregarse, consagrarse a su familia, morir por los otros y, si es el caso, dar la vida por alguno de sus seres queridos si es necesario. Eso es llegar a un buen nivel de crecimiento. Pues aquí Jesús dice, ojalá no fuera solamente por los seres queridos, sino por toda la humanidad, como yo les enseño, según el ejemplo de la última cena allá en el capítulo 13 de San Juan. ¿Cómo hacer para que podamos llegar a ese nivel y no quedarnos solamente con lechecita, con papillas espirituales, con postrecitos demasiado suaves? Y los postrecitos demasiado suaves en nuestra religión, en nuestra fe, es simplemente haga el Padre Nuestro por la noche, récele al ángel de la guarda y regale un mercadito por aquí o alguna cosita por allá para que calme su conciencia. Eso es alimentico espiritual para bebés. Eso, pues, de una u otra manera alimenta algo, pero no cumple con su entera función. Y más como en el caso de los corintios, que estaban apegados a ciertas tradiciones de acuerdo al que les había llevado el mensaje. Eso es seguir apegados a tradiciones. Nosotros también podemos tener las nuestras. Tan rico, me decía una señora, ¿cuándo vuelve a hacer peregrinaciones? Porque parece que la única forma de entender la fe es cuando se va a un santuario haciendo un paseo delicioso. Eso lo tenemos como una forma de iniciar en la fe para muchos, quizás otros para cumplir algunas promesas, pero muchos van es por el paseo como tal, y a los párrocos nos deja a veces unos buenos dividendos. Y eso se puede convertir también en tradiciones humanas, y esa no es la función de la fe, queridos hermanos. Sirve de vez en cuando, sí, hagamos un paseíto, una salida, una peregrinación, eso sirve, pero es lamentable y toca decirlo, algunos de nuestros hermanos sacerdotes se financian es con eso. Perdón los hermanos, pero toca decir estas cosas. A veces no predicamos lo que toca predicar, sino hacemos una tradición, una forma de expresar, una forma de hacer las cosas y no estamos cumpliendo con lo que toca hacer. Hoy el Evangelio de San Lucas, precisamente en el capítulo 4, nos dice aquí una mujer que era la suegra de Pedro, de Simón, todavía no era Pedro, Simón, está con fiebre. Fiebre en la Biblia significa aquello que me indica que estoy enfermo por dentro, como sigue funcionando en nuestros días. La fiebre indica que hay algo malo por dentro. ¿Y qué es lo malo? La suegra de Pedro simplemente consigue un muchacho que se casa con una de sus hijas para vivir de su muchacho, por decirlo así. En términos colombianos se dice un marrano, pero perdón, esos no son términos muy religiosos. Vivir de otros, servirse de otros, y eso ya enferma, produce una fiebre, pero llega Jesús, la toma de la mano, se le va la fiebre y el efecto inmediato es, ella sale de ese egoísmo y empieza a servir. Eso es lo que nos expresa el Evangelio de San Lucas que tenemos para hoy. Jesús es el ejemplo del que sirve, y se sirve de muchas maneras. Aquí dice, Jesús cura enfermos, Jesús echa demonios, Jesús reza hasta altas horas de la noche y así se le van todos los días en un servicio, en una entrega, amando a Dios, cumpliendo su misión y amando en ese servicio a los demás. Esa es la consagración de nuestro Señor Jesucristo, y quiere que todos, porque todos lamentablemente somos como esa suegra, queremos servirnos de los demás y eso nos enferma espiritualmente, empezando con las enfermedades físicas y pasando por las enfermedades espirituales de estos demonios que ya no pueden servir. Los demonios ya no.
ya no se pueden salvar. Ellos radicalmente le dijeron no a Dios, y el peligro para nosotros es que lleguemos de pronto allá, Dios nos libre. Llegar allá sería lo que llamamos el infierno. No servir jamás, sino quedarnos solamente con ese egoísmo. Y ese egoísmo para siempre nunca tendrá el beneplácito de Dios, nunca lo podrá contemplar. Nunca se pasarán por las bienaventuranzas, como dice el Sermón de la Montaña. Recordemos un poquito especialmente el sermón del capítulo 5 de San Mateo, que es el Sermón de la Montaña, el más largo y el más completo. Los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, les invito a que los lean. Allí empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Un pobre en el espíritu no es el que no tiene plata o dinero. No se trata de eso. El pobre en el espíritu es el que ha renunciado a poner su corazón en los bienes materiales que supuestamente posee. Los evangelios, especialmente Lucas y San Mateo, nos hablan de no poner el corazón en esos bienes. Los bienes los regala Dios, muchos o pocos, pero son de Él. Nosotros somos simplemente administradores. Reconocer que somos administradores de los pocos o muchos bienes que Dios nos dé, eso significa ser pobre en el espíritu. Nuestra máxima riqueza es la obediencia a Dios hasta el extremo. Recordemos esas bonitas palabras de la Virgen María cuando se le aparece el ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Toda su vida, toda su riqueza, toda su voluntad es la voluntad de Dios y lo que Él dice. Ojalá llegáramos a esos niveles. Si no tenemos eso, empiezan esas fiebres, esas enfermedades hasta físicas, por decirlo así, donde yo ya no quiero ir a misa, ya no me gusta leer la Biblia, ya no me gusta la oración, porque uno todo el día puede estar metido en el celular, puede estar metido todo el día en películas o otras cosas, para alejarse del servicio a los otros, la consagración a Dios, sirviendo a los demás. Si uno no está en esas, está con una fiebre tenaz. Y viene Jesucristo a invitarnos: ven a servir. Tienes que convertirte en pan y vino para los demás. Eso es la Eucaristía. Precisamente, celebrar la Eucaristía no es simplemente participar de un rito religioso, de una religión por ahí como las otras. Para nosotros, el pan y el vino es el mismo Señor ahí presente, que se hace pan para que los que lo comemos nos convirtamos en pan para el mundo. Ser pan. El escándalo del compartir, dice una canción que aprendí por allá en el seminario hace como 3 décadas, donde dice: quiero ser pan para el hambre y convertirme en el escándalo del compartir, dice la letra, muy bonita, algún día si la podemos cantar. Y entonces hay que convertirse en pan, hay que entregarse a Dios en el servicio a los demás, y si toca pasar por la muerte como le pasó a Jesús, ese es el máximo servicio, y así se refleja el verdadero rostro de Dios. Si no hay eso, quiere decir que todavía estamos como bebecitos, comiendo solamente algunas lechecitas, algunas papillas espirituales, rece esto, haga aquello, etcétera, etcétera, pero nunca vamos a hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. Vinimos a ser salvadores con el Salvador, no a disfrutar de este mundo y a ver quién logró más. De eso no se trata. El mayor logro es poder servir, poder convertirse en pan y no meterse en estructuras o cosas que nosotros mismos nos inventemos. Como dice el Papa Francisco, incluso en la Iglesia hemos convertido estas hermosas comunidades que han sido fundadas por grandes santos, cuando no se lleva bien, se convierten en ambientes tóxicos, dice el Papa, hablando, por ejemplo, de comunidades religiosas donde ya no hay obediencia, donde ya no hay pobreza, donde ya no hay esa obediencia al superior, donde ya se busca ver qué estudios logro y otras cosas, y se pierde eso bonito con lo cual se fundaron esas comunidades. Para los que conocen cómo es que funciona la Iglesia respecto a la vida religiosa,
u otros ambientes más pesados todavía, esos escándalos sexuales, y especialmente donde hay muchachos seminaristas que desde niños por allá con ciertos sacerdotes pues les tocaba pasar por la cama de ellos. Eso suena horrible. ¿Por qué? Porque en esas comunidades, cuando ya se pierde el sentido original, se vuelven esos ambientes tóxicos. De eso estaba hablando el Papa. Algo que tiene que convertirse en iglesia de salvación, de entrega y llegar hasta el martirio, se ha convertido en otro tipo de cosas, y hablemos solamente de las cosas al interior de la iglesia en estos ámbitos. ¿Qué será entonces para nuestros hermanos en la fe, los bautizados, los que tienen en su casa y tienen también ambientes muy tóxicos, abusos sexuales a menores, violencia intrafamiliar y más en estos tiempos de confinamiento y otras cosas? Esos ambientes raros, esos ambientes malos, de eso está hablando hoy precisamente la palabra de Dios. Todos con sus egoísmos, peleando allá en el interior a ver quién tiene el poder, causando unos estragos impresionantes. Pues hermanos, quiere decir que ni siquiera han comido papilla, ni siquiera lechecita. Hay que empezar de cero. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor para que el paso que tenemos por este mundo no se convierta solamente en a ver qué saco, cuál es mi éxito, cuál es mi logro. De eso no se trata vivir en este mundo, queridos hermanos. Se trata de entender, como dice Pablo, la sabiduría de la cruz, porque ahí está reflejado el verdadero rostro de Dios. Ese es el alimento sólido y eso hay que meditarlo. Eso hay que comprenderlo, hay que meterle mucho corazón, mucha mente y mucha rodilla, como dicen los santos. Mucha rodilla, mucha oración para entender estas cosas de Dios. Queridos hermanos, y ojalá nosotros no hagamos parte de esos ambientes raros, de esos ambientes tóxicos y esos ambientes dañinos que matan cualquier fe o cualquier otra cosa. Convirtamos la iglesia de Dios en lo que debe ser, la madre de toda la humanidad, la mamá solícita, la que enseña a los hijos y los lanza como verdaderos hijos de Dios hasta el cielo. Eso es lo que debemos hacer, no otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contigo y nuestro espíritu libre, que este sea nuestro sacrificio que se haga en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados.
Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y oramos hoy especialmente por María Echeverri Hernández, al cumplir 4 años de fallecida, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestra hermana María Echeverri Hernández, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.